súper buena a qué hacer frente a problemas de liquidez. Y por esa persona hizo una clase de factoring. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es que ustedes entiendan qué es el factoring y por qué está así tan relevante, sobre todo en la parte agrícola. ¿Ya? Porque en el agro estamos abiertos a la posibilidad de vender las facturas de compra, de venta. Entonces, voy a recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior. Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna duda, consulta, comentario, algún correo que no haya respondido? ¿Todo bien? Entonces, recuerden que el profe siempre deja todo el material en el ambiente virtual de aprendizaje. Voy aquí a material complementario. Recordemos un poquito de qué se trató la clase de la semana pasada. Voy a mostrar al tiro la pauta de esta guía. Porque en realidad la clase hoy día es una continuación de la del jueves respecto a contenidos. Entonces, ¿cómo muestro el ejercicio en sí? Entonces, en la clase anterior estamos viendo un análisis de un caso hipotético, pero bastante cercano a la realidad, en el cual la empresa agrícola del norte firmaba en julio de 2026 un contrato de venta con Supermercados Jumbo por la cifra de 500 millones de pesos. ¿Ya? Si les parece que eso es mucho dinero, cuando trabajan en el agro va a ser algo cotidiano para ustedes. ¿Ya? En el agro es la danza de los millones. ¿Ya? Se factura mucho y en ese sentido no es de extrañar. ¿Ya? El agro es una actividad súper riesgosa. Con las heladas, estamos afectados por el tipo de cambio, por lo tanto, sí, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, le vendimos 500 millones de pesos al Jumbo, me parece que en tomates, y el Jumbo hacía lo siguiente, nos pagaba el 20% cuando se firmaba el contrato y el resto a cosecha. Entonces quiero activar un poquito de conocimiento en la parte de abajo que hablamos de conocimientos previos, pero aquí sería recordar lo que vimos en la clase anterior. ¿Por qué Jumbo no nos paga todo al tiro? ¿Por qué nos pasa al tiro los 500 millones de pesos? Pónganse en el lugar de Jumbo. Porque no tiene ningún producto a cambio. ¿Qué cosa? Porque no tiene el producto a cambio, no tiene la mercadería. Claro, yo no sé ustedes, pero cuando yo voy al restaurante pago contra entrega. Si me siento en el restaurante, primero me sirven, primero como y después pago. ¿Han ido a un restaurante donde primero les hacen pagar y después comer? Sí, Como de comida rápida, ¿cierto? Sí. Pero en realidad la mayoría de los restaurantes uno paga después de comer o la mayoría de la gente paga contra entrega. En el caso del Jumbo es igual porque el Jumbo sabe que por muy buen productor agrícola que tú seas, eventualmente podría pasarte algo y no vas a entregar los tomates, o tal vez no toda la totalidad. Por lo tanto, el Jumbo te pasa lo suficiente para pagar la factura, el IVA de esa factura. Entonces, lo que realmente está haciendo el Jumbo al pagarnos el 20% de la venta es que tengamos dinero suficiente para pagarle el IVA al fisco. ¿Hasta ahí va quedando claro? ¿Sí? Ya. Y el 80% restante nos va a pagar cuando entreguemos los tomates, en el momento de la cosecha. Entonces, tenemos ingresos por 100 millones, tenemos un estado de resultado positivo, pero solamente tenemos 100 millones en julio. Los restantes 400 debieran entrar en febrero. Pero resulta que en julio, bueno, esta es parte del balance, pero voy a ir al tiro el flujo de caja. Entonces, teníamos que pagar 300, de esos, compramos insumos por 300 millones y nos exigían el pago al contado del 30% de eso. Fíjate, nosotros damos crédito y nuestros proveedores nos están dando crédito. Pero aquí es distinto, nos cobran el 30% al contado. Entonces el 30% de 300 millones eran 90 millones y aparte teníamos que pagar en mano de obra 80 millones. Terminamos la clase de ese día dándonos cuenta de lo siguiente, y aquí está la pauta de la clase de ese día. Ocurría lo siguiente:
teníamos ingresos por 100 millones, pero teníamos egresos por 90 millones y 80. Plata que salía, nos daba un flujo de 70 millones de caja negativa. Es decir, la empresa tenía un patrimonio positivo, tenía un resultado operativo positivo, pero no tenía caja. Eso no significa que la empresa vaya a quebrar. De hecho, la empresa contablemente lo está haciendo bien. Tiene problemas de liquidez. En ese sentido, hay soluciones. Y ustedes me dieron varias. Una de esas soluciones era solicitar crédito. Pero uno de ustedes me dijo, profesor, se puede hacer factoring. Y en base a eso dije, puede ser una clase extra de factoring. Las otras opciones eran cambiar las condiciones de cobro de pago con los proveedores, cambiar las condiciones de venta. Pero quiero detenerme ahora en esta clase especial para hablar de factoring. ¿Quedó eso claro? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces todos tienen una guía, ¿cierto? Es el mismo caso de la clase anterior. Entonces quiero que al tiro vayan completando conmigo el escenario 1. Que el escenario va a ser un escenario sin factoring. Vamos todos juntos. Como dice la canción. Ya, entonces, esta parte era el ejercicio que hicimos en los computadores el jueves pasado. Quiero que ustedes vayan completando. Entonces, ¿cuántos fueron los ingresos en julio? Quiero que la anoten. 100 millones. Lo que ingresó en julio fueron 100 millones. No ingresaron esos 500 millones. ¿Hasta ahí va quedando claro? Por favor, si no se entiende de inmediato, levanten la mano, por favor, no entendía. Ahora, siéntense en silencio, ya sin hablar nada, que estamos en la mitad de la explicación. Y trabajen, se mandaron las guías, así que compartan una. En julio entraban 100 millones. ¿Cuáles fueron los egresos de julio? Egresos es, recuerden que en finanzas hay un vocabulario de contabilidad que son sinónimos. Egresos son los mismos que cuentas por pagar, que pagan. ¿Cuánto había que pagar en julio? Había que pagar mano de obra, 80 millones, y había que pagar el 30% del total de los insumos. Primer desafío para ustedes. ¿Cuánto será el total a pagar, total de ingresos en julio? 170 millones. Más fuerte. 170 millones. Muy bien, ¿ya? Pero quiero que eso quede súper claro. Si tienen dudas, me avisan, por favor. Entonces, en julio, voy a colocar, teníamos ingresos de 100 millones. Y los egresos, ¿les queda claro por qué son 170 millones? ¿No? Ya conté la calculadora. El 30% de 300 millones son 90 millones. Y esta mano de obra son 80 millones, por lo tanto, ahí están los 170. Si alguien no sabe calcular el porcentaje y se olvidó, por favor, avísenme con toda confianza. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, determina el flujo de caja. Es súper simple. El flujo de caja serían los ingresos menos los egresos de un mismo mes. Es decir, pero negativo, ¿cierto? Tenemos 70 millones en contra.
Por lo tanto, el análisis de liquidez, no hay liquidez. Va a faltar dinero. Aunque hayamos facturado 500 millones. ¿Me van entendiendo? Parece un contrasentido. ¿La empresa es rentable? Sí, porque es una empresa que le amarró a Jumbo por 500 millones, tiene asegurada su producción. De hecho, tanto por el lado contable, por el lado de la rentabilidad, es una buena empresa. Su problema es que le falta liquidez. ¿Me van siguiendo? Y ahí quedamos en la clase anterior y por eso vimos todas esas soluciones. Bueno, pidamos de plata a los dueños, pidamos la plata que falta, pidamos un crédito al banco, no sé, vendamos el tractor para hacer caja, no sé si me explico. ¿Hasta ahí vamos bien? En la clase todos apuntaron eso. Es fundamental que esta parte les quede clara. Todos lo tienen registrado en la guía. Nadie se quedó atrás. Entonces, voy a pasar a la siguiente. ¿Puedo borrar entonces? Ya sacar una fotita, ¿no? Que es súper importante que se quede claro. Si el profesor, en este ramo, el profesor solamente enseña sumar y restar. Sí, pero ¿en qué contexto? ¿Ya? Ustedes me dicen cuándo. ¿Sí? Entonces, el borrador acá. Tal vez la letra es muy chiquitita. Estaba pensando tal vez usar si no la letra. Yo soy una artesana Ahí se da aquí sí creo que la letra sea más grande. Vamos a hacer un ejemplo de factoring total, pero antes de eso tengo que explicarles qué es el factoring. Y esa explicación es bastante simple, pero necesito que pongan atención a ello. Entonces, ¿qué es el factoring? Yo tengo aquí abiertas dos páginas web de empresas que hacen factoring en Chile. Tenemos aquí a Banagro, que es una empresa que hace factoring, y tengo aquí a Grupo Agrícola LB, que también hace factoring. ¿Qué es el factoring? Vuelvo al ejemplo del Jumbo. ¿Qué pasa si vendo hoy, pero me pagan después? Ese es el problema del crédito. Me pagan hoy, pero me pagan después. Bueno, resulta que aquí Almacenes París hace lo mismo, ¿cierto? ¿Han comprado a cuotas en Almacenes París? ¿O en Falabella, incluso la mercadería? ¿Ya? El tema es que ellos pagan a cuotas, pero ¿cuántas cuotas quiere? 1, 2, 3 cuotas sin interés. Pero el tema es que estoy pagando cuotas mensuales. Le está entrando plata todos los meses. A nosotros nos va a entrar plata a cosecha. ¿Me están entendiendo? Entonces, ticket bueno, venta Jumbo. Ticket malo, pago en febrero. Falta de liquidez. Entonces, frente a esa situación, es el factoring. Le vamos a vender las facturas de 500 millones de pesos al factoring, a la empresa factoring. Ahí está la factura. Y a cambio de eso, nos van a pasar la plata al tiro. Pero aquí está, es demasiado bueno para ser verdad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Le vendemos la factura por el total o por...? A eso voy. Te adelantaste a eso voy. Si el Jumbo de esa factura ya pagó 100 millones, yo le vendo la factura de 500 millones, pero dando a entender que ya pagaron 100. Por lo tanto, lo máximo que podría hacer factoring es por 400 millones. Pero ¿dónde está el gato encerrado? El gato encerrado es el siguiente. El porcentaje que tiene que sí. Ellos, dependiendo del factoring, te pueden en realidad dar el 80% del saldo, no el 100%. Es decir, no nos van a pasar 400 millones,
nos van a pasar máximo el 80% de esos 400 millones. Tal vez si le caemos bien, hasta el 85%, pero en realidad se van a quedar con nos van a pasar el 80% de eso máximo. Y eso no es todo lo terrible, nos cobran el 10% comisión de la plata que nos prestan. Entonces, esta otra sección le costó un poquito entender, porque parece un contrasentido, pero estoy seguro que ustedes no. Entonces, vamos conmigo. Teníamos un saldo a favor de 100 millones. Saldo a favor de 100 millones, ¿cierto? Porque de los 500 millones, el Jumbo nos pagó el 20%, teníamos 100 millones. Ahora, calculemos el adelanto. Supongamos que hacemos factoring de todo lo que falta. Faltan 400 millones. Entonces, sería el 80% de 400 millones. Por favor, hagan el cálculo. Recuerden que simplemente es multiplicar 0,8 por algo. 320, ¿cierto? 320 millones. 320 millones. Eso es el monto por el que pagaríamos el factoring. 320 millones. Y, es decir, le vendemos le estamos diciendo, cóbrale al Jumbo 400 millones, tú pásame 320. Y más encima, la comisión es del 10% de eso. El 10% de 320 millones. ¿Y eso cuánto es? Son 32 millones. Por lo tanto, el factoring, por lo tanto, por hacer factoring por 400 millones, recibimos, ¿cuánto recibimos? Los 320 menos 32 millones, es decir, 280, díganme si me equivoco, son 288 millones. Pareciera que le están metiendo el dedo en el ojo. Estamos dándole al factoring, toma, a ti tenés una factura de 500 millones donde hay que cobrar 400 millones. Ya. Por esos 400 millones vamos a recibir 288 millones líquidos. Cuando ellos le cobren al Jumbo, van a ganar la diferencia, que son ¿cuántos? 122 millones. Mejor me dedico a hacer una empresa factoring en vez de producir tomates, no sé. ¿Lo están entendiendo? Entonces, ¿cómo quedaría el flujo de caja? El flujo de caja quedaría así. Este saldo a favor teníamos 100 millones. Más lo que entra por factoring, que serían 288 millones. Es decir, ahora tendríamos 388 millones. Hasta ahí va quedando claro, porque puede ser un poquito enredado si pierden el hilo. ¿Va quedando claro? Ya. Si le restamos ¿cuánto eran los gastos de ese mes? Porque teníamos que pagar el 30% de los insumos y los 80 millones de mano de obra. ¿Cuánto eran? 170. Si le restamos los 170 millones, nos queda un flujo de caja de ¿cuánto? 288. 288
218. Ya. Y ahí veo cara extraña, pero me preguntan si les parece un poco enredado, porque son puras suma y renta, pero lo importante es que le hacemos la suma y la resta. ¿Quieren que repita? O sea que el saldo final, calcular el saldo a favor, la 1 sería 218 millones total. Claro, sin factoring, como estamos en el escenario antes, nos faltaban 70 palos. Al vender la factura por el total del saldo remanente, nos va a quedar un flujo de caja positivo de 218 millones. Dígame. Eso llega todo julio. ¿Ah? O sea, todo eso queda En julio, eso es lo bueno, eso entra al tiro en julio. Ahora, igual sigo con el compromiso de entregarle los tomates a Jumbo en febrero. Pero ¿quién va a cobrar el saldo remanente de 400 millones? La empresa de factoring, que a nosotros nos prestó 288 millones con esta y no sé si me explico. Y esto ya no entró. ¿Les quedó claro? Ya. ¿Les parece que nos están metiendo el dedo en el ojo? ¿No? Sí, porque están ganando ¡Ah, la menos! Pero pausa, aquí quiero hacer un pequeño... A ver, por acá, a él no le parece malo y es súper válido. ¿Por qué? Porque no hay plata. No teníamos... Es como una solución de emergencia, pero si nosotros nos dieran la opción de poder renegociar con el grupo, pasa a ser otra opción. Bien, podríamos haber renegociado. Lo estoy poniendo en una situación, ¿cómo se llama este juego? Screwball, situación crítica. Hay un juego de salón que se llama situación. ¿Qué haríamos en esta situación? Bueno, mis queridos estudiantes, yo aprendí a la mala que en realidad no tengo que hacer el factoring por todo el saldo, puedo hacer el factoring parcial. Por eso en la parte 3, esto quedó claro, ¿cierto? Dice, ¿y qué pasa si no haces un factoring por 400 millones sino por 200? Y eso quiero que ustedes ahora en forma colaborativa lo analicen. ¿Qué pasa si no hago factoring por todo lo que falta? Tal vez podría hacer factoring por lo que me necesito nomás. Porque claro, me está arruinando bastante el negocio, porque dejo de percibir cuánto, como 122 millones, simplemente por no tener liquidez. Igual si nosotros conocemos como el porcentaje, si hay un porcentaje fijo de adelante y un porcentaje fijo de comisión, nosotros podemos hacer la clase. Entonces, en los siguientes 5 o 10 minutos quiero que trabajen colaborativamente con los compañeros que tengan más a mano y hagan la tercera parte solitos y me digan cómo quedan los flujos si hacemos un factoring por la mitad. Yo mientras tanto voy al baño, vengo de inmediato. Porque se factorean 18, se factorean 200 millones. Y solo te adelantan el 80% de los 200 millones. Y tú esos 200, y tú ese 80%. ¿Cómo lo hiciste? ¿Ya? Y de eso te adelanto solo un 80%. Ah, por el 10%.
¿Ya? Esa es la comisión, 16 millones. Y ahora tenés que gastarlos. Por cierto, me decís todo. ¿Cómo van? Bien. Voy a pasar la asistencia entonces. Así igual que el profe. Vamos por esa asistencia. Que me da el Miguel. Ya le hace ver. La gobierno por 2, Débora, Ignacio Carrasco, Ailín Carrillo, Ailín, Alejandro Castillo, Caterina Cisterna, Natalia Contreras, Gabriel Díaz, Javier Adorén, Renato Espinosa, Benjamín González, Cristóbal Herrera, Benjamín Llano, Esteban Marinao, Camila Monroy, Rubén Ortega, Marbelli, Javiera Ramírez, no está, Mauricio Rojas, Noah Rojas, silencio por favor, que todo lo que pone gracias. No me quiero equivocar a pasar la línea. Entonces, íbamos en Marbelli, no está, Javiera Ramírez, no está, Mauricio Rojas, Noah Rojas, Catalina San Martín, Byron Sepúlveda, Diego Sepúlveda, Jen Valenzuela, Ricardo Vargas, Gonzalo Vergara, Sofía Villanueva y Catherine Zapata. Muy bien. ¿Cómo les fue? Me parece que son. Sí,
No, harto malo. Ya, pero tenía. ¿Está malo? Porque tenía 300. Déjate verlo. Ah, no, no. ¿Cómo estáis? ¡Ánimo, no! No, está bien, está bien. A ver. 160 millones, ahora tenemos 10%. Sí, por eso te decía. Sí. El foco no falta. Sí, por eso decía que yo estaba malo, pero no sabía qué era. Sí, pues. A favor tengo 100 millones. A ver. Porque en julio me pasaron 100 millones. ¿Cómo le fue? Ya pues, voy a liberar la pauta y vamos viendo cómo nos fue. Ya, entonces, vamos cerrando la clase de hoy. Les dije que esto no era difícil, pero tenía un poquito de... Por favor. Ya, entonces, teníamos un escenario original. Bueno, el escenario... Entonces, el escenario sin factoring teníamos... O sea, no sin factoring, es decir, sin hacer nada al respecto, teníamos un saldo negativo, un flujo de caja negativo de 70 millones. Estábamos saliendo para atrás y es complicado en realidad porque ¿cómo le cumplimos el compromiso a Jumbo? O sea, somos una empresa rentable, hace negocio con los grandes, pero no tenemos liquidez. Ahora, hay bastantes soluciones, esta no es la única, ¿ya? Pero sí quería detenerme por la relevancia para el ámbito. Entonces, en el segundo escenario, nos adelantan el 80% del saldo, es decir, de esos 400 millones, solamente adelantan 320 y cobran una comisión del 10% de eso. En la práctica nos están dando 288 millones. ¿Ya? Si a eso le agregamos los 100 que ya había pasado a Jumbo, teníamos 388 y si le restamos los egresos nos daba 218. Bueno, podría no ser tan malo en realidad porque esa plata entró en julio, entró ahora. ¿Ya? Y tenemos saldo a favor. De todas maneras tenemos que cumplir con el compromiso de darle los tomates a Jumbo. O sea, al factory le vendimos la factura, no le vendimos el trabajo. No sé si es que hasta ahí va quedando claro. Sí. Ya. Ahora, el tema es que sí, pucha, ojalá tenemos la plata para no depender del factoring. Entonces, en ese sentido, si hacemos un factoring parcial, es decir, solamente por 200 millones, claro, el factoring
adelante el 80% de esos 200 millones, que son 160 millones, y la comisión de ese 10% es a esos 160, es decir, comisión de 16 millones. Por lo tanto, lo que realmente recibimos del factoring van a ser 144 millones. ¿Hasta ahí va quedando claro? Sí. Ya. Luego, si a eso le seguimos teniendo 100 millones que aportó Jumbo, más el factoring nos da 244 millones, le restamos los egresos que se mantenían, 90 millones de insumos, más los 80 mano de obra. Bueno, el flujo nos queda más chiquitito, pero ahora sí nos da flujo a favor, son a favor de 74 millones, pero con la gran diferencia de que Jumbo nos va a pagar los 200 millones restantes en febrero. ¿Me están entendiendo? Entonces yo les pregunto, para ir cerrando la clase, ¿qué harían ustedes? ¿Harían factoring total, factoring parcial? Eso quiero ver porque son decisiones que van a tomar como en la parte libre. ¿Parcial? ¿Cierto que sí? Parcial. ¿Por qué? Y aquí están las razones. Lo que pasa es que, bueno, ahí están estas simulaciones, yo espero que la hagan con Excel. Ya, oye, si hacemos un factoring total, ese sería el flujo, y un factoring parcial serían 74 millones. Pero el análisis es primero tener claro qué problema soluciona el factoring, falta de liquidez. Para eso se inventó el factoring. Nada más y nada menos que para eso. Lo que hace la empresa factoring es pasarte plata a cambio de la factura. Así de simple. Pero no con las mejores condiciones. Además que, cuidado, Jumbo nunca dejar de pagar. Imagínate que así factoring con una empresa que no tiene el prestigio del Jumbo. Si esa empresa no paga la factura, te la cobran a ti. ¿Me explico, no? O sea, en el fondo ellos feliz te reciben cualquier factura, pero si la persona, si la empresa que tiene que pagar esta factura no la paga, tú pagas. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? ¿Qué costo implica el factoring? Pago de comisión y menos ingresos al final, por supuesto. O sea, en el fondo se nos está cayendo un poco el negocio. Si el factoring total dejamos de ganar como 100 millones. Pero hay que tener esto en consideración. El factoring parcial nos da menor liquidez, pero tiene un menor costo para nosotros. Porque en el fondo el 10% de 160 millones es mucho menos que el 10% de estos 320 millones. Entonces, la respuesta ideal es tener clara esto. Factoring soluciona el problema de liquidez y minimiza el costo, pero el mejor financiamiento no es el más grande, es el que necesitas en el momento justo. ¿Me están entendiendo? Y esto también es para la vida. Cuando vayas al banco a pedir plata prestada, siempre el ejecutivo te dice, oye, ¿cuánto necesitas? 1 millón. Oiga, y no se quiera pegar una arrancadita para Semana Santa, salga con su pareja. Mire, yo le puedo dar un crédito de 2 millones más, 3 millones. No, lo que necesitamos, mi recomendación, lo justo y necesario. ¿Ya? A mayor el monto del crédito, más vamos a pagar, en proporción directa, mayores son las comisiones. ¿Se entendió? Bien, mis queridos estudiantes, esa era la clase que tenía preparada hoy día para ustedes. Ahí está la pauta. El jueves ya teníamos con lo que es costeo y no vino la estudiante que me dijo no el factoring, pero por ella hice esta clase. Vamos a ver otras opciones de financiamiento, por supuesto. Vamos a ver cuánto nos sale hacer un préstamo de consumo, un crédito FOGAPE, ¿ya? Son parte de las enseñanzas de la asignatura. Si no hay dudas, aquellos que tengan dudas se pueden retirar. Si alguien está buscando una consulta,